Era un día nublado en Oaxaca. Elena, una niña de 10 años, se encontraba a un costado de su madre, arrodillada en el suelo de tierra, ayudándole a hacer tlayudas. La calmada rutina de la cocina estaba marcada por el suave murmullo de las palabras de su madre, quien siempre la motivaba a soñar en grande. «Estudia, hijita, y verás que puedes tener una vida mejor», decía, mientras la harina se adhería a sus pequeñas manos. Sin embargo, a pesar de las tareas cotidianas, Elena ya sentía en su corazón que había algo más esperándola, algún lugar al que pertenecía fuera de los límites de su hogar. La tragedia llegó de forma abrupta en una tarde que prometía ser como cualquier otra. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, sus padres abordaban un autobús hacia la Ciudad de México, un viaje que cambiaría el rumbo de sus vidas. Un accidente lo cambió todo. Las noticias del siniestro llegaron como un huracán que arrasó con la tranquilidad de su hogar. En cuestión de horas, Elena, que había sido la niña feliz de Oaxaca, se encontraba en un pequeño cuarto de la casa de su tía, donde no había espacio suficiente ni para su tristeza. La vida cambió. En poco tiempo, la tía se vio abrumada por las responsabilidades y fue ahí donde Elena fue llevada a un orfanato. La transición fue desgarradora y los recuerdos de su madre hacían que cada noche fuera un desafío. La vida en el orfanato no era fácil. Las paredes eran grises y la calidez que solía sentir en su hogar se había esfumado. Sin embargo, en ese lugar había un rayo de esperanza. Alberto Fernández, un hombre de negocios que visitaba regularmente, ofreciendo su apoyo a los niños. Elena lo admiraba desde la primera vez que lo vio. Era carismático, siempre sonriendo, y parecía tener una conexión especial con ella. A menudo se sentaba a su lado y le hablaba de la importancia de la educación. Fue así que comenzaron a construir un lazo que transformaría su vida. Después de varias visitas, él tomó la decisión de adoptarla. Para Elena, esa fue una segunda oportunidad en la vida, una nueva puerta hacia un futuro que apenas comenzaba a imaginar. La transición de vivir en el orfanato a vivir en la lujosa casa de Alberto fue abrumadora. Aunque las comodidades eran infinitas, Elena luchaba por adaptarse. En su nueva vida a menudo se sentía fuera de lugar. La exuberancia de su hogar adoptivo contrastaba con las vivencias de su infancia. Sin embargo, la determinación de honrar la memoria de sus padres biológicos la motivó a trabajar duro en sus estudios. Así, tras mucho esfuerzo, se graduó en la universidad con honores en administración de empresas. A pesar de las ofertas tentadoras que recibía de grandes corporaciones, decidió regresar a la empresa de su padre adoptivo, una firma de moda de lujo que había sido el sueño de Alberto. El primer día en la boutique fue todo menos fácil. Desde el momento en que entró, sintió las miradas de sus nuevos compañeros, una mezcla de curiosidad y desdén. Con su acento y su herencia latina, había algo en su presencia que generaba tensiones. Las cosas se complicaron cuando notó que los gerentes parecían favorables solo hacia ciertos empleados, mientras que otros, como ella, eran ignorados y menospreciados. Elena, decidida a demostrar de lo que era capaz, comenzó a documentar cada discriminación sutil que observaba. Su espíritu de lucha la mantenía enfocada, recordando por qué estaba allí. Quería entender el negocio desde adentro para poder traer un cambio real. Los meses pasaron, y aunque su carga era pesada, Elena no cedía. Durante un evento exclusivo, un cliente importante elogiaba su trabajo, lo que generó la furia de su gerente, Patricia. Esa confrontación marcó un antes y un después, porque no solo fue una muestra de su valor, sino también el momento en que Elena decidió que no podía permanecer en silencio. Con su evidencia recopilada, se sintió impulsada a llevar su caso directamente a Alberto y a los ejecutivos de la empresa.
La idea de hablar en voz alta fue aterradora. El miedo a las repercusiones, a perderlo todo, la llenó de incertidumbre. Pero, ¿qué podía hacer? Había una injusticia que necesitaba ser expuesta. El día de la reunión fue tenso. Elena había preparado todo meticulosamente, presentando datos de sus observaciones y ejemplos claros del comportamiento de su jefe y otros colegas. Cuando terminó, el silencio en la sala fue abrumador. Alberto, con su mirada de apoyo, rompió la tensión y prometió actuar. Así, la compañía comenzó a replantearse sus políticas de diversidad e inclusión, introduciendo programas de capacitación y nuevas estrategias para combatir el racismo que había estado presente desde hacía años. Elena sintió una mezcla de alivio y triunfo. No solo había alzado la voz por sí misma, sino también por otros que no podían. La transformación en la cultura de la empresa no sucedió de la noche a la mañana, pero fue un camino que comenzó a tener resultados. Con el trabajo arduo de todos, la boutique fue evolucionando hacia un lugar donde cada empleado era valorado, independientemente de su origen. Las ventas empezaron a mejorar, y asimismo el ambiente laboral. Elena, con su creciente pasión y dedicación, se convirtió en una figura clave dentro de la empresa, siempre recordando su propósito: garantizar que la voz de cada persona fuera escuchada. A medida que pasaba el tiempo, la boutique se convirtió en un ejemplo brillante de inclusión en el ámbito del lujo. Elena se sintió finalmente en casa, capaz de abrazar sus raíces y compartirlas con orgullo. La importancia de lo que habían construido juntos la llenaba de orgullo y sabía que su viaje apenas comenzaba. Para Elena, lo que había comenzado como un día sombrío en Oaxaca se había transformado en un relato de superación y esperanza. Elena, ya al frente de la transformación del negocio, miraba hacia el futuro con una mezcla de entusiasmo y nostalgia. Por un lado, había logrado mucho más de lo que jamás había imaginado. Por otro, sabía que el camino aún estaba lleno de retos y aprendizajes. Mientras contemplaba el equipo diverso que había ayudado a construir, entendió que la verdadera herencia de su vida no se trataba solo de su éxito, sino de cómo ese éxito podía abrir puertas para otros, asegurando que todos tuvieran la oportunidad de brillar. Sin embargo, lo extraordinario fue que en medio de ese sentimiento de logro, un día, de la nada, todo parecía detenerse. La vida siguió, pero en su interior una pregunta quedó flotando, sin respuesta, como una sombra en su mente, un interrogante que aún no había logrado resolver del todo. ¿Realmente había hecho lo suficiente? Esa noche se fue a dormir con la incertidumbre, sintiendo que, aunque todo había cambiado, la búsqueda de respuestas continuaría para siempre. La noche oscura abrazaba la ciudad mientras Elena se retorcía en su cama, incapaz de cerrar los ojos. A pesar de los logros alcanzados, una sombra de inquietud se instaló en su corazón. La voz de su madre parecía resonar en su mente. ¿Has hecho lo suficiente? Esa pregunta se mantuvo en el aire, como si la respuesta estuviera justo al alcance de su mano, pero siempre esquiva. Si bien la boutique florecía y la diversidad se había convertido en el núcleo de su cultura, ella sabía que los problemas más profundos aún persistían, a veces ocultos bajo una capa de falsa armonía. Decidió que al día siguiente comenzaría una nueva etapa en su viaje, una que implicaría meterse aún más en la comunidad, escuchando y aprendiendo de aquellos que, como ella, habían luchado por encontrar su lugar. Elena se levantó temprano, decidida a sumergirse en el trabajo comunitario. Contactó a organizaciones en Oaxaca que apoyaban a jóvenes en situaciones vulnerables. Fue ahí donde conoció a Sofía, una joven de su misma edad que había crecido en un entorno igualmente desafiante, pero que mostraba un brillo de esperanza en sus ojos. Sofía compartió su historia, sus sueños de estudiar moda, cómo había pasado noches enteras
diseñando bocetos en la luz tenue de su casa. En ese momento, Elena sintió un impulso de ayudar, sintiendo que podía usar su experiencia para empoderar a otras mujeres jóvenes como Sofía. Decidió organizar un programa de pasantías para jóvenes diseñadoras en la boutique, para darles la oportunidad de aprender y crecer en un entorno inclusivo. Con el apoyo de Alberto, Elena lanzó la iniciativa Luz de la Moda, que permitía a chicas de diferentes orígenes trabajar en la boutique, formarse y crear lazos con diseñadores establecidos. La primera pasantía fue un éxito rotundo. Sofía, junto con otras mujeres, comenzó a florecer, trayendo no solo sus habilidades, sino también su perspectiva única sobre la moda. Este intercambio cultural enriqueció a toda la comunidad de la boutique, creando un ambiente aún más vibrante. Sin embargo, a medida que la iniciativa crecía, también surgían nuevos desafíos. Cada vez que los medios de comunicación comenzaban a hacerse eco de sus logros, Elena sentía una presión creciente. La historia que había creado ahora no solo era suya, se había convertido en un símbolo de cambio que debía continuar. Elena decidió hacer un evento especial para celebrar Luz de la Moda, invitando a clientes exclusivos y a la comunidad local, compartiendo historias de cada pasante. Pero mientras organizaba el evento, también escuchaba rumores susurrados entre ciertos empleados. Algunos cuestionaban su decisión de priorizar la diversidad, sintiendo que eso comprometía la calidad del trabajo. Este descontento la llevó a contactar a sus compañeros en confianza, buscando formas de abordar el malestar sin crear un conflicto abierto. Se reunió en privado con aquellos que parecían más renuentes, buscando entender su perspectiva. Sorprendentemente, descubrió que muchos de ellos eran reacios a aceptar un cambio que sentían que podía amenazar sus propias posiciones. Reconociendo la necesidad de una conversación más profunda, Elena organizó una reunión conjunta donde podrían discutir sus preocupaciones. Con tacto y empatía, abordó el tema de la inclusión mientras resaltaba cómo la diversidad traía consigo una riqueza de ideas que beneficiaba a todos en el negocio. A través de historias compartidas y relatos sobre sus experiencias, comenzó a ver que algunos de sus colegas fueron tocados e inspirados por la lucha de Elena y las jóvenes pasantes. Poco a poco, el ambiente cambió. La resistencia fue transformándose en apoyo y la idea de que la inclusión no era una amenaza, sino una oportunidad para todos, empezó a afianzarse. Como el evento se acercaba, la boutique se transformó con la llegada de las pasantes y sus creaciones. El día llegó y la boutique estaba llena de vida. Un desfile de moda en el que cada participante presentó su trabajo creó un ambiente de alegría y celebración. Elena, desde el fondo del salón, observó con una mezcla de orgullo y nostalgia a las jóvenes cuyos sueños se manifestaban ante ella. Esa noche, ella se dio cuenta de que había creado algo mucho más grande que ella misma. Había construido un espacio donde la historia de cada joven podía brillar. Sin embargo, justo cuando se estaba sintiendo completamente satisfecha, la voz de su madre resonó nuevamente en su mente. ¿Has hecho lo suficiente? Esa pregunta no la dejaba en paz. Era hora de que realmente explorara la respuesta. Tomando las palabras de su madre como un impulso, Elena decidió que, además de su trabajo en la boutique, quería visitar su antigua comunidad en Oaxaca. La semana siguiente, organizó un viaje que incluiría a las pasantes de Luz de la Moda. Elena creía que volver a sus raíces sería una oportunidad para conectar y entender mejor de dónde venían y qué problemas seguían afectando a la comunidad que la vio crecer. Durante el viaje, la emoción y la nostalgia la envolvieron al pisar las calles de su infancia. Se reencontró con viejos amigos e incluso con su tía, quien ahora llevaba un pequeño puesto en el mercado local. Este
Viaje no solo le recordó la lucha constante de su comunidad, sino que también iluminó una nueva visión para su trabajo en la boutique. Allí, en medio de las risas y las lágrimas, surgieron ideas sobre cómo podía vincular la boutique con iniciativas nuevas que ayudaran a las familias en Oaxaca a desarrollarse económicamente. Desde clases de emprendimiento hasta programas de capacitación en artesanía, Elena vislumbró un futuro donde su boutique no solo se enfocaría en ofrecer moda, sino que se convertiría en un pilar de la comunidad. Regresó a la ciudad con una renovada energía y un enfoque que, aunque más ambicioso, también se sentía más significativo. Al regresar a la vida cotidiana, con el apoyo de Alberto, Elena se lanzó de lleno a la implementación de nuevos proyectos. Habló con las pasantes sobre formar un grupo que trabajara en esta nueva visión de conexión comunitaria. Con entusiasmo y determinación, comenzaron a trazar un plan en que la boutique actuaría como un puente entre el arte local y el mundo del lujo. Las pasantes se mostraron ansiosas por contribuir y el sentimiento de unidad creció. Gradualmente, comunicaron sus ideas en correos a los clientes, compartiendo su historia y el propósito detrás de sus creaciones, abriendo las puertas a colaboraciones que llevaron a la boutique a una nueva dirección. Mientras tanto, en la boutique, la presencia de patrocinios y asociaciones comenzó a crecer. Las personas influentes de la industria de la moda comenzaron a tomar notas de aquel lugar que, aunque una vez se consideró como un simple espacio de lujo, ahora irradiaba un compromiso genuino con la comunidad. Elena, en su esencia, estaba cumpliendo un objetivo más grandioso, uno que se extendía mucho más allá de lo personal y lo corporativo. Sin embargo, los días también traían consigo nuevos desafíos. Algunos de sus antiguos colegas comenzaron a murmurar y mostrarse escépticos sobre el enfoque de la boutique. Se sentía el aire de la resistencia, pero, sobre Muntu, todo, los vientos de cambio. Era un momento en el que el liderazgo de Elena sería probado nuevamente, esta vez para defender la misión que había creado. Un día, tras recibir un informe sobre las quejas de algunos clientes sobre el enfoque de la boutique, en lugar de la moda en sí, Elena decidió enfrentar los temores que acechaban su liderazgo. Organizó una reunión abierta, invitando a todos a un diálogo sobre lo que significaba ser una boutique de lujo en el mundo moderno. La asistencia fue abrumadora. Algunos expresaron su desacuerdo fervientemente preguntando por qué la marca debía involucrarse con la comunidad, cuestionando si eso perjudicaría el enfoque en la moda de alta gama. Elena, con una mezcla de firmeza y empatía, compartió su visión, explicando que la moda de lujo podía y debía tener un propósito, que podía ser un catalizador tanto para estilizar la vida de las personas como para empoderar comunidades enteras. Poco a poco, las voces de disidencia empezaron a suavizarse, con historias de impacto y testimonios de quienes habían cambiado de rumbo gracias a las oportunidades brindadas. Elena fue ganando el apoyo de muchos, quienes comenzaron a ver el valor detrás de su misión. La discusión no solo fue un punto de inflexión en la dinámica de la empresa, sino también una reafirmación del compromiso con el cambio. La boutique se estableció oficialmente como un espacio que no solo vende moda, sino que también da voz a las historias que la materializan. Llegó un momento en el que todos volvieron a reunirse para celebrar la evolución de la boutique. Se organizó una gala benéfica, un evento que fusionaba la pasarela de moda con una subasta de arte. Con el legado y las historias de cada pasante al frente, el evento se convirtió en un fenómeno. La gala recaudó fondos significativos que fueron dirigidos hacia programas educativos y de salud en Oaxaca. Cuando Elena miró a su alrededor, llena de alegría, recordó el viaje que había emprendido desde su infancia en Oaxaca
y cómo había llegado a crear un legado que trascendía su historia personal. La gala fue solo el comienzo. Con el tiempo, la boutique se convirtió en un referente de innovación y sensibilidad social, donde cada rincón estaba impregnado de la esencia de aquellos a quienes había ayudado. Elena comenzó a recibir invitaciones para hablar sobre su trabajo en conferencias de moda y emprendimiento. Cada vez que se levantaba para compartir su historia, sentía una responsabilidad enorme en sus hombros, pero también la creciente certeza de que había estado en el camino correcto. Con cada charla, cada diálogo, se reafirmaba que su viaje no solo era sobre la moda, sino sobre el poder transformador detrás de ella. Su madre, en cada palabra que pronunció, parecía estar allí, orgullosa. Ahora, con un legado en construcción, Elena se enfrentaba a la dureza de las expectativas. Las voces que una vez la alentaron, ahora la empujaban hacia adelante, pero no había más espacio para la duda. Era hora de consolidar su misión. Mientras se preparaba para su charla más significativa hasta el momento, reflexionó sobre su vida. La búsqueda de una respuesta a la pregunta que la atormentaba había finalmente tomado forma. Había hecho lo suficiente, pero el camino apenas comenzaba. Con la mirada fija en el futuro, entendió que aunque las respuestas pueden nunca ser definitivas, el compromiso de seguir buscando un cambio siempre estaría presente. Si su madre la estuviera mirando desde en donde estuviera, no habría duda en su corazón. Elena estaba finalmente en el lugar al que siempre había querido pertenecer. Era un día radiante en la ciudad y la boutique de Elena estaba más viva que nunca. La última gala benéfica había dejado una profunda huella en la comunidad y muchos comenzaron a reconocer la marca como un ejemplo de innovación y compromiso social. Sin embargo, Elena sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Con el crecimiento vino una presión para ampliar las iniciativas y la búsqueda de un impacto duradero pesaba en su mente. Fue entonces cuando decidió que debía dar un paso más. Comenzó a investigar sobre sostenibilidad en la industria de la moda. Comprendió que, a pesar de los logros, la moda de lujo enfrentaba un dilema moral. Podía ser hermosa y al mismo tiempo responsable. Un día, Elena organizó un taller interno sobre prácticas sostenibles, donde todos los empleados compartieron sus ideas sobre cómo integrar la sostenibilidad en sus procesos. Internamente en la boutique, el interés era palpable. Las paredes, generalmente decoradas con lujosos atuendos, ahora estaban llenas de notas sobre telas recicladas y procesos de producción responsables. Elena se sintió inspirada al ver a su equipo comprometido con esta nueva misión. La reunión culminó en una lluvia de ideas, donde decidieron lanzar una línea de moda ecológica que destacaría no solo por su estilo, sino por su responsabilidad social. La propuesta fue recibida con entusiasmo, y Elena sabía que estaban dando un paso hacia una visión más holística del lujo. Con el apoyo de su padre adoptivo, comenzaron a trabajar con productores locales de materiales sostenibles en México. Los viajes a Oaxaca se hicieron más frecuentes, y en cada visita, Elena se sentía más conectada con su tierra. Se encontró con emprendedores locales que producían textiles de manera ética y ambientalmente amigable. Cada interacción la llenaba de orgullo. Era un recordatorio de que sus raíces estaban entrelazadas con los ideales de autenticidad y respeto por el arte de la moda. Mientras colaboraban, Elena escuchaba las historias de estos productores, quienes, como ella, habían luchado por un futuro mejor. Ella sabía que era el momento de dar voz a esas historias y las convirtió en el corazón de la nueva línea que estaban desarrollando. Días después de esa reveladora reunión, Elena recibió una invitación para asistir a una importante conferencia sobre moda sostenible en Nueva York.
Aunque estaba emocionada, también sentía la presión de representar a la boutique y sus nuevos valores. A medida que se acercaba la fecha, se preparó. Quería no solo compartir su experiencia, sino también aprender de los líderes en sostenibilidad. La noche antes de partir, mientras se miraba en el espejo, recordó su infancia en Oaxaca. La imagen de su madre le llenó el corazón. Ahora era una mujer que no solo buscaba el éxito personal, sino un cambio significativo en el mundo. Al llegar a P500, Nueva York, la magnitud de la conferencia la abrumó. Diseñadores, activistas y empresarios de todo el mundo estaban allí para discutir el futuro de la moda. Elena se sintió honrada de ser parte de ese diálogo. A medida que se dirigía a su primera charla, se sintió nerviosa, principalmente porque sabía que la atención sobre su experiencia podría impactar sus proyectos en la boutique. La intervención de Elena fue apasionada y auténtica. Compartió no solo el éxito de su boutique, sino también los desafíos que habían enfrentado en el camino hacia la inclusión y la sostenibilidad. El público se mostró receptivo y al final de su ponencia recibió una ovación de pie que la dejó sin palabras. De regreso a México, el efecto de la conferencia resonó en ella. La interacción con otros expertos inspiró nuevas ideas sobre cómo hacer de la boutique un lugar líder no solo en moda, sino también en responsabilidad social. Se sentía empoderada y, más importante aún, determinada a cerrar la brecha entre su misión y su comunidad. Con ese impulso, organizó una nueva reunión con su equipo. Compartió la energía de Nueva York y los animó a pensar en grande. Propuso lanzar no solo una colección, sino también una campaña llamada Moda con Propósito, que buscaría educar a los clientes sobre la importancia de la sostenibilidad. La iniciativa incluiría talleres y colaboraciones con diseñadores emergentes que compartieran esos mismos valores. Todos en la room estaban emocionados ante la perspectiva y notó cómo las ideas fluían sin esfuerzo. En los días siguientes, la boutique se transformó en un hervidero de actividad creativa. Las pasantes, empoderadas por la visión de Elena, comenzaron a diseñar piezas ecológicas que reflejaban la rica cultura de Oaxaca. Las creaciones estaban impregnadas de los colores vibrantes y patrones tradicionales, pero con un enfoque moderno. La colección se haría conocida como Raíces Vivas. Con cada prenda, las historias de los productores parecían cobrar vida. Mientras tanto, el equipo de marketing trabajaba arduamente en la forma de presentar la nueva línea al mundo, buscando que cada cliente comprendiera el impacto de su elección. Al llegar el día del lanzamiento, la boutique estaba decorada con elementos de la naturaleza, flores frescas, telas orgánicas y una atmósfera que irradiaba frescura y autenticidad. La comunidad había sido invitada, junto con críticos de moda y representantes de la prensa. Elena estaba nerviosa, pero a medida que los invitados llegaban, los abrazos y palabras de aliento de aquellos que habían seguido su viaje la llenaron de confianza. Durante la presentación, compartió no solo el significado detrás de Raíces Vivas, sino también la historia de cada colaborador, cada productor que había puesto su corazón en esos textiles. La respuesta fue abrumadora. Muchos de los clientes no solo elogiaron el diseño, sino que también se sintieron inspirados a comprar con un propósito. Raíces Vivas fue un éxito instantáneo, y la boutique se convirtió en una fuente de referencia en moda sostenible dentro del mundo del lujo. Los medios comenzaron a captar la historia, al punto en que Elena empezó a recibir solicitudes para entrevistas y apariciones en programas de televisión. Sin embargo, a pesar del reconocimiento, mantuvo su enfoque en las historias humanas detrás de cada prenda. Era fundamental para ella que cada éxito reflejara la lucha y el esfuerzo colectivo de todos aquellos que habían sido parte de su viaje.
Mientras experimentaba este crecimiento, Elena también sintió que era su responsabilidad apoyar a aquellos que aún no estaban en el punto en que ella había llegado. Así, comenzó a planificar talleres en comunidades más amplias, tanto en Oaxaca como en la Ciudad de México, donde pudiera compartir su conocimiento sobre emprendimiento y moda sostenible. Su idea fue bien recibida entre su equipo y se lanzó el programa Futuras Líderes de la Moda. La premisa básica era simple: empoderar a mujeres en comunidades rurales para que pudieran hacer sus propias creaciones, contribuyendo al desarrollo económico de su entorno a través de la moda. A través de estos talleres, Elena buscaba crear conexiones significativas. Durante su primera jornada en Oaxaca, la emoción era palpable. Las mujeres que asistieron compartieron sus historias con entusiasmo, y Elena se sintió profundamente conmovida por la pasión y creatividad que había en cada una de ellas. Las sesiones fueron interactivas, donde cada participante compartía sus ideas sobre moda, cultura y sostenibilidad. Juntas, comenzaron a crear una comunidad vibrante que iba más allá de la simple producción. Estaban creando un movimiento. Al final de las jornadas, el sentimiento de empoderamiento era palpable. Elena sabía que estaba construyendo un puente entre su boutique y las raíces de su comunidad, uniendo historias que resonarían en cada prenda que llevaban. Sin embargo, en cada paso hacia adelante también había obstáculos. Algunos críticos comenzaron a cuestionar su enfoque, sugiriendo que su historia personal y su éxito podían ser solo marketing, un artificio para atraer atención. Estas dudas comenzaron a poner presión sobre ella. La frase que resonaba en su mente nuevamente era la de su madre. ¿Has hecho lo suficiente? Con las nuevas responsabilidades, Elena decidió escuchar a sus detractores. Comprendía que no podía ignorar las voces en su contra. En lugar de eso, se preparó para demostrar que su misión era genuina y que la boutique no era simplemente un negocio, sino una fuerza para el bien. Así, se acercó a un grupo de críticos y comerciantes para organizar un coloquio sobre el impacto de la moda en las comunidades. Su intención era mostrar no solo el lado comercial de su trabajo, sino también cómo sus acciones traían beneficios tangibles a miles de personas. El evento fue histórico. Decenas de participantes se unieron para discutir sobre moda responsable y la forma en que podía cambiar vidas. Al final del coloquio, varias voces que antes habían criticado la dirección de la boutique comenzaron a cambiar de opinión. A través de un diálogo honesto y transparente, Elena logró demostrar que su esfuerzo iba más allá de una tendencia. Se trataba de un compromiso por el cambio. Mientras tanto, el programa Futuras Líderes de la Moda comenzó a dar resultados visibles. Las mujeres que habían participado comenzaron a recibir oportunidades para presentar sus productos no solo en la boutique, sino también en ferias de moda y eventos locales. Fue impactante ver cómo esas mujeres, que un día se sintieron invisibles, comenzaron a brillar en su derecho. Con cada éxito, Elena sentía que aunque había muchas preguntas sin respuesta, hay cosas que sí estaba haciendo bien. Había lentitud en el cambio, pero cada paso era un paso hacia la equidad y el reconocimiento que habían merecido durante mucho tiempo. Una tarde, mientras organizaba una nueva colección inspirada en las historias de éxito de las participantes del programa, recibió un mensaje inesperado. Era de una destacada revista internacional de moda que deseaba hacer un reportaje sobre su trabajo. La idea la llenó de emoción, pero también de ansiedad. Sabía que este tipo de atención podría despegar aún más su trabajo, pero temía que hubiera quienes no entendieran la historia detrás de su misión. A pesar de su incertidumbre, decidió aceptar y se preparó para dar una entrevista que reflejara con precisión
todas las capas de su trabajo. Quería que no solo se tratara de ella, sino de todas las mujeres que habían contribuido a este viaje. El día de la entrevista, se sentó frente al periodista, dispuesta a ser transparente. La conversación fluyó orgánicamente, y a medida que hablaban, se sintió cada vez más fuerte al verbalizar sus convicciones. Compartió sus luchas, pero también los triunfos de mujeres como Sofía, que ahora estaban cosechando las recompensas de su valentía. Finalmente, cuando el periodista le preguntó sobre su visión a futuro, Elena aseguró que lo más importante para ella era crear un ciclo de empoderamiento y visibilidad. Quería que las mujeres que comenzaban su viaje en el mundo de la moda entendieran que su voz era tan valiosa como cualquier otra y que debían ser celebradas. Unas semanas después, el reportaje salió publicado. La reacción fue asombrosa. Comentarios positivos comenzaron a llegar de todas partes. La boutique no solo se había convertido en un referente de moda sostenible, sino también de empoderamiento comunitario. La historia de Elena resonó en muchos corazones y se hicieron eco de su mensaje en diferentes plataformas. Sin embargo, mientras aplaudían sus éxitos, Elena comenzó a sentir que la presión estaba volviendo. Las expectativas se habían disparado y con cada logro, la pregunta de su madre le pesaba aún más. ¿Has hecho lo suficiente? Fue en ese momento que decidió hacer una pausa. Se dio cuenta de que llevaba una carga emocional que la estaba agotando. Era el mensaje que había impartido tantas veces. Cuidar de uno mismo es el primer paso para cuidar a los demás. Entonces, organizó un retiro para todo el equipo. La intención era reconectar, relajarse y establecer un espacio seguro donde pudieran hablar sobre sus inquietudes y visiones sin presión. Para Elena, el retiro fue liberador. En medio de la naturaleza, rodeados de un entorno que reflejaba la belleza de su cultura, redescubrieron su propósito. La experiencia fue transformadora. Reconstruyeron los lazos entre ellos, abordaron sus temores y celebraron sus logros. Durante esas conversaciones, Elena escuchó historias que tocaban su corazón. Las mujeres compartieron sus luchas personales, así como los sueños que tenían. Se dieron cuenta de que su viaje no solo era profesional, sino también profundamente personal. El retiro culminó con una ceremonia en la que cada uno compartió algo que habían aprendido sobre sí mismos. Para Elena, este momento fue un despertar. Comprendió que su rol no era solo el de líder, sino el de una facilitadora, una guía en un camino que debía ser recorrido colectivamente. Al regresar de ese retiro, Elena trajo consigo un sentido renovado de claridad. Decidió que era esencial no perder de vista la razón por la cual habían emprendido ese viaje. Las opciones eran amplias, pero la esencia estaban en las vidas que habían visto florecer. Con ese enfoque, la boutique continuó evolucionando no solo como un lugar de moda, sino como un centro de aprendizaje. Las pasantes ahora podían ofrecer clases de arte, diseño y sostenibilidad a las nuevas generaciones. El último paso en su viaje fue monumental. Elena, empoderada y decidida, organizó una gran exposición que celebró las historias de todas las mujeres involucradas, desde su madre hasta las jóvenes que estaban sembrando su futuro. Era un evento que quería que cada voz se escuchara. La promenade de los diseños sería acompañada por una exhibición de las historias de vida detrás de cada prenda. A medida que la fecha se acercaba, la emoción era palpable, pero también había un sentimiento de nerviosismo. Sabía que era la oportunidad perfecta para unir todas las piezas de su viaje y, al hacerlo, cultivar un sentido de pertenencia más allá de la moda. El gran día llegó y con él un mar de posibilidades. La boutique, que se había convertido en un refugio para el arte y la creatividad, estaba en su punto más alto.
La comunidad se unió para celebrar no solo la moda, sino también la historia compartida de lucha y resistencia. Al final de la noche, mientras miraba las caras felices de las mujeres que habían visto crecer, Elena se sintió verdaderamente realizada. Las voces que alguna vez la cuestionaron comenzaron a desaparecer, y las dudas que habían habitado en su mente ya no se sentían tan pesadas. El viaje había sido largo y difícil, pero había valido cada paso dado. Con su corazón lleno de esperanza, sintió que había hecho lo suficiente, y aunque el camino nunca terminaría, estaba lista para seguir avanzando, no sola, sino junto a todos aquellos que habían sido parte de su historia. Era un nuevo amanecer en la boutique de Elena, iluminada por la luz dorada que entraba a raudales por las ventanas. La energía era palpable. Cada rincón vibraba con la promesa de nuevas oportunidades. Luego del éxito de la exposición, las mujeres de futuras líderes de la moda continuaban creciendo y desarrollando su creatividad. Con cada pieza que creaban, sus historias se contaban de maneras que resonaban no solo en sus vidas, sino también en la comunidad entera. Elena estaba decidida a llevar el movimiento un paso más allá. Un día, mientras revisaba los diseños de la nueva colección, decidió que era el momento de involucrar a las comunidades adyacentes. Sabía que había muchas jóvenes en otras localidades que también necesitaban ese impulso que ella había tenido en su vida. Así, anunció un nuevo taller que abarcaría no solo a las chicas en su boutique, sino también a aquellas que se encontraban en comunidades distantes. La idea era simple, un intercambio de ideas y experiencias. La noticia corrió como la pólvora y pronto se inscribieron más jóvenes de lo que había anticipado. Mientras preparaban el taller, Elena se dio cuenta de que necesitaba un enfoque logístico. Comenzó a colaborar con organizaciones locales para asegurarse de que las jóvenes tuvieran acceso a transporte y recursos. La emoción era contagiosa. Se sentía como si un nuevo capítulo estuviera comenzando, no solo para ella, sino para muchas. Pero entonces, en medio de toda esta euforia, una pregunta le asaltó la mente. ¿Estaría preparada para asumir esta nueva responsabilidad? El día del taller llegó, y el ambiente estaba cargado de nerviosismo y alegría. Un grupo diverso de jóvenes se reunió en la boutique, cada una con sus sueños y aspiraciones. Las historias comenzaron a brotar como flores en primavera. Elena escuchó atentamente mientras ellas compartían sus vivencias, sus luchas y sus anhelos. Cuando llegó su turno de hablar, sintió que las palabras fluían de su corazón. Les habló sobre su propia historia, su paso por el orfanato, su adopción y su lucha por abrirse camino en el mundo de la moda. Quería que supieran que su camino podría ser tan brillante como el que ellas desearan. Con cada diseño que las jóvenes creaban, se vislumbraba una magia especial. Empezaron a adoptar enfoques innovadores, mezclando elementos de sus diferentes culturas. Elena fue testigo del talento creativo que a menudo había permanecido oculto. La colaboración se convirtió en una experiencia de aprendizaje mutuo. Las jóvenes no solo recibían, sino que también enseñaban. Su frescura y pasión revitalizaron el ambiente de la boutique, transformándose en un espacio donde todos aprendían unos de otros. Sin embargo, la presión de mantener el compromiso con la comunidad pesaba en su corazón. La voz de su madre resonaba. ¿Has hecho lo suficiente? Esa pregunta nunca dejó de incomodarla, aunque cada vez encontraba más respuestas. En las semanas siguientes, el taller abrió una serie de oportunidades. Decidió que era hora de llevar el programa a un evento más grande. Elena organizó un festival de moda en Oaxaca, donde las jóvenes pudieran mostrar sus talentos al mundo. El festival se centraba en la sostenibilidad y la inclusión, combinando moda, arte y cultura. Las chicas trabajaron incansablemente para prepararse, diseñando piezas que hablaban de sus
raíces y sus sueños. No era solo un evento, era una expresión de su identidad. La noticia del festival comenzó a atraer la atención de los medios. A medida que se acercaba la fecha, la presión aumentaba y las expectativas se disparaban. Elena se encontró nuevamente en el centro de la atención, lo que le causó ansiedad. ¿Podría realmente manejar todo esto? Y mientras se debatía entre el miedo y la emoción, se dio cuenta de que el verdadero poder de la moda reside en su capacidad para conectar a las personas, para abrir puertas entre las diversas culturas. Finalmente, el día del festival llegó, y todo era un torbellino de energía. La plaza central se transformó en una pasarela vibrante, adornada con colores, luces y sueños. Las jóvenes salieron a mostrar sus creaciones, sus rostros radiantes de orgullo. A medida que desfilaban, el bullicio de la multitud se convirtió en un eco de sus risas y celebraciones. Elena observaba desde un costado, sintiendo que su corazón se llenaba de gratitud. Mientras las jóvenes presentaban sus diseños, se dio cuenta de que lo que habían logrado era algo mayor que una simple pasarela. Era un movimiento de empoderamiento, un canto de unidad. Sentía que, de alguna manera, había cumplido con la misión de su vida. Las historias de cada una de ellas se entrelazaban en una sinfonía de esperanza, y la boutique, que era un símbolo de sus sueños, se erguía como testigo de su valentía. En ese momento, mientras el sol se ponía en el horizonte, supo que realmente estaba haciendo lo suficiente. Después del festival, el eco de la celebración resonó en su corazón y en el de su comunidad. Las jóvenes que habían participado comenzaron a recibir oportunidades para mostrar su trabajo en otras ferias y exposiciones. Elena estaba decidida a seguir construyendo sobre esa base, inspirada por el impacto que ya estaban logrando. Sin embargo, había una parte de ella que aún luchaba por entender cómo podría perpetuar aquel éxito y expandir el alcance del programa. Fue entonces cuando decidió conectar el programa con una organización internacional que ofrecía fondos para proyectos de empoderamiento y sostenibilidad. Presentó su caso, explicando cómo futuras líderes de la moda estaba haciendo una diferencia tangible en las vidas de las jóvenes. Después de semanas de ansiosa espera, recibió la noticia. Su propuesta había sido aceptada. Con ese apoyo, podrían ampliar el programa a nivel global, incorporando una red de mujeres en diferentes partes del mundo que compartían la misma visión. Con el apoyo financiero, Elena pudo llevar a cabo su idea de crear una plataforma en línea donde las jóvenes pudieran compartir sus creaciones y conectarse con otras emprendedoras. La idea de construir una red global llenó a Elena de emoción. Así, se lanzó el proyecto Conexiones de Moda. La plataforma no solo permitiría a las jóvenes vender sus diseños, sino que también brindarían un espacio para compartir sus historias y colaborar entre ellas. Con el prelanzamiento en marcha, se organizó un evento virtual que reunió a mujeres de diversas partes del mundo. Elena se sentía nerviosa, pero estaba decidida a dar la bienvenida a cada una de ellas en un espacio que sería seguro y alentador. Mientras se preparaba para la presentación, recordó los momentos de duda que había enfrentado en su camino. Esta vez no estaba sola. Contaba con todas las mujeres que habían sido parte de su historia y ahora su círculo se expandía de manera global. El evento comenzó y la energía en la sala era contagiosa. Elena presentó la plataforma y explicó cómo funcionaría. Las mujeres en todo el mundo intercambiaron ideas y experiencias mientras se presentaban. La visión de unidad no conocía fronteras. Durante la primera sesión surgieron colaboraciones inesperadas. Las jóvenes compartieron sus culturas y estilos, creando diseños que fusionaban diversas tradiciones en un mismo lienzo. La emoción era palpable.
Estaban comenzando a crear algo que no se limitaba a la moda, sino que se convertía en un movimiento interconectado y diverso. A medida que el programa ganaba fuerza, Elena se sorprendió al ver el impacto que estaba teniendo en la vida de muchas mujeres. Las historias de superación comenzaron a aflorar, y cada nueva participación era una fuente de inspiración. Sin embargo, en medio de su éxito, Elena empezó a sentir que, a pesar de todo, había áreas en su vida que aún necesitaban atención: su propia salud mental y físico. La presión de manejar, tanto la boutique como la plataforma global, había comenzado a pasar factura. Consciente de que necesitaba cuidar de sí misma, decide tomarse un tiempo para reflexionar. Se alejó de algunas de sus responsabilidades momentáneamente para reconectar con su propio ser. Elena quería recordar la razón por la cual había comenzado su viaje: la pasión por la moda y el deseo de empoderar a otros. Al regresar a Oaxaca, se dedicó a pasear por las calles que la vieron crecer. Se tomó tiempo para recordar sus raíces, sus recuerdos de la infancia, sus sueños perdidos y sus deseos. Cada paso resonaba con el eco de su madre: ¿has hecho lo suficiente? En ese tiempo de introspección, Elena comprendió que los mensajes de su madre no eran solo un cuestionamiento. Eran un recordatorio constante de que la vida es un viaje lleno de lecciones, pero que también es importante honrarse a uno mismo. La conexión con la naturaleza la revitalizó, llevándola a nuevas inspiraciones que más tarde incorporaría al programa. Decidió que el siguiente paso sería incluir la salud y el bienestar emocional de las jóvenes en su enfoque. Así, planeó talleres que no solo se centran en la moda, sino también en la salud mental y emocional. Con todo esto, surgió la idea de un retiro de autocuidado, donde las participantes pudieran explorar su bienestar mientras continuaban su viaje de autosuficiencia. Con un renovado sentido de propósito y claridad, Elena retornó a la boutique, lista para implementar su nueva visión. Las jóvenes recibieron con entusiasmo la propuesta de los talleres de bienestar. Al inicio del retiro, cada una compartía sus expectativas. La atmósfera fue de apertura y honestidad, donde se sintieron libres de expresar sus vulnerabilidades. Elena, sintiéndose más conectada que nunca, se dio cuenta de que no estaba sola en su viaje. Juntas estaban esbozando un nuevo camino, una red sólida de apoyo donde los sueños nacían y florecían. El retiro fue transformador. A través de la meditación, el arte y la creación de lazos, las jóvenes aprendieron a cuidar no solo de su creatividad, sino también de su salud emocional. La experiencia cimentó la idea de que el bienestar va de la mano con la creación. Cuando volvieron a la boutique, era evidente que el grupo era más fuerte y unificado. En base a su crecimiento, comenzaron a planear una nueva colección de moda que se centraría en la autoestima y el amor propio. Mientras desarrollaban la nueva línea, el enfoque se desplazó hacia la construcción de la narrativa detrás de cada pieza. Elena alentó a las jóvenes a que cada diseño contara una historia personal. Cada tela debía estar impregnada de emoción y significado. Así, Historias de Corazón nació como una colección, pero también como un símbolo de la capacidad que tenían para llevar su voz al mundo. Los diseños comenzaron a fusionar arte, cultura y emoción, dando lugar a una propuesta verdaderamente única en el ámbito de la moda. Con la colección lista para ser presentada, Elena decidió que debía ser un evento que reflejara la esencia de su viaje y el crecimiento de las jóvenes. Se organizó una noche de gala, donde cada pieza sería modelada por las propias creadoras que las habían diseñado. La sensación de anticipación era palpable. No sería un desfile de moda típico, sino una celebración de vida, resiliencia y creatividad. Mientras se acercaba la fecha, los medios comenzaron a cubrir el evento.
Las redes sociales empezaron a revivir, en la expectativa de lo que viera venir. La noche del evento llegó, y la boutique brillaba con luces y alegría. Elena, vestida con orgullo en una de las piezas de la colección, miraba a su alrededor mientras agradecía a cada joven por su valiosa contribución. Las modelos caminaron por la pasarela con confianza, llevando con ellas el corazón de sus historias. La conexión que se había forjado entre ellas resonó a lo largo de la sala, mientras el público se sumía en el arte que representaba a cada una. Fue un recordatorio del viaje recorrido y del futuro brillante que se vislumbraba. Cuando la gala llegó a su fin, el eco de las risas y los aplausos llenó el aire. La comunidad se unió en un lazo que trascendió más allá de las telas y los diseños. Elena sintió que la noche no era solo una celebración de sus logros, sino un himno a la lucha y el amor que la había guiado. La voz de su madre resonaba de nuevo, no como un juicio, sino como un himno de orgullo. Finalmente, entendió que su viaje era también para honrar a todos los que habían sido parte de su historia. La búsqueda de respuestas había comenzado a dar forma a un legado vibrante, uno que continuaría creciendo, uniendo corazones y transformando vidas a través de la moda y la comunidad. Mientras la boutique seguía evolucionando, Elena comprendió que la verdadera riqueza no residía en la fama o el reconocimiento, sino en la capacidad de cambiar vidas, de empoderar cada historia y dar voz a aquellos que una vez no las tenían. Estaba convencida de que su trabajo continuaría resonando en los corazones de muchas mujeres, empujándolas a soñar, a crear, a vivir con autenticidad. La moda, más allá de ser un símbolo de lujo, era una forma de vida, una expresión del alma, y Elena estaba decidida a compartir esa luz con el mundo entero. Mientras miraba por la ventana hacia el horizonte, se sintió en paz por primera vez. La vida, con todas sus complejidades, le había mostrado a dónde pertenecía. Era un nuevo amanecer en la boutique de Elena, iluminada por la luz dorada que entraba a raudales por las ventanas. La energía era palpable. Cada rincón vibraba con la promesa de nuevas oportunidades. Luego del éxito de la exposición, las mujeres de futuras líderes de la moda continuaban creciendo y desarrollando su creatividad. Con cada pieza que creaban, sus historias se contaban de maneras que resonaban no solo en sus vidas, sino también en la comunidad entera. Elena estaba decidida a llevar el movimiento un paso más allá. Un día, mientras revisaba los diseños de la nueva colección, decidió que era el momento de involucrar a las comunidades adyacentes. Sabía que había muchas jóvenes en otras localidades que también necesitaban ese impulso que ella había tenido en su vida. Así, anunció un nuevo taller que abarcaría no solo a las chicas en su boutique, sino también a aquellas que se encontraban en comunidades distantes. La idea era simple: un intercambio de ideas y experiencias. La noticia corrió como la pólvora y pronto se inscribieron más jóvenes de lo que había anticipado. Mientras preparaban el taller, Elena se dio cuenta de que necesitaba un enfoque logístico. Comenzó a colaborar con organizaciones locales para asegurarse de que las jóvenes tuvieran acceso a transporte y recursos. La emoción era contagiosa. Se sentía como si un nuevo capítulo estuviera comenzando, no solo para ella, sino para muchas. Pero entonces, en medio de toda esta euforia, una pregunta le asaltó la mente. ¿Estaría preparada para asumir esta nueva responsabilidad? El día del taller llegó y el ambiente estaba cargado de nerviosismo y alegría. Un grupo diverso de jóvenes se reunió en la boutique, cada una con sus sueños y aspiraciones. Las historias comenzaron a brotar como flores en primavera. Elena escuchó atentamente mientras ellas compartían sus vivencias, sus luchas y sus anhelos. Cuando llegó su turno de hablar,
Sintió que las palabras fluían de su corazón. Les habló sobre su propia historia, su paso por el orfanato, su adopción y su lucha por abrirse camino en el mundo de la moda. Quería que supieran que su camino podría ser tan brillante como el que ellas desearan. Con cada diseño que las jóvenes creaban, se vislumbraba una magia especial. Empezaron a adoptar enfoques innovadores, mezclando elementos de sus diferentes culturas. Elena fue testigo del talento creativo que a menudo había permanecido oculto. La colaboración se convirtió en una experiencia de aprendizaje mutuo. Las jóvenes no solo recibían, sino que también enseñaban. Su frescura y pasión revitalizaron el ambiente de la boutique, transformándose en un espacio donde todos aprendían unos de otros. Sin embargo, la presión de mantener el compromiso con la comunidad pesaba en su corazón. La voz de su madre resonaba: ¿has hecho lo suficiente? Esa pregunta nunca dejó de incomodarla, aunque cada vez encontraba más respuestas. En las semanas siguientes, el taller abrió una serie de oportunidades. Decidió que era hora de llevar el programa a un evento más grande. Elena organizó un festival de moda en Oaxaca, donde las jóvenes pudieran mostrar sus talentos al mundo. El festival se centraba en la sostenibilidad y la inclusión, combinando moda, arte y cultura. Las chicas trabajaron incansablemente para prepararse, diseñando piezas que hablaban de sus raíces y sus sueños. No era solo un evento, era una expresión de su identidad. La noticia del festival comenzó a atraer la atención de los medios. A medida que se acercaba la fecha, la presión aumentaba y las expectativas se disparaban. Elena se encontró nuevamente en el centro de la atención, lo que le causó ansiedad. ¿Podría realmente manejar todo esto? Y mientras se debatía entre el miedo y la emoción, se dio cuenta de que el verdadero poder de la moda reside en su capacidad para conectar a las personas, para abrir puertas entre las diversas culturas. Finalmente, el día del festival llegó y todo era un torbellino de energía. La plaza central se transformó en una pasarela vibrante, adornada con colores, luces y sueños. Las jóvenes salieron a mostrar sus creaciones, sus rostros radiantes de orgullo. A medida que desfilaban, el bullicio de la multitud se convirtió en un eco de sus risas y celebraciones. Elena observaba desde un costado, sintiendo que su corazón se llenaba de gratitud. Mientras las jóvenes presentaban sus diseños, se dio cuenta de que lo que habían logrado era algo mayor que una simple pasarela. Era un movimiento de empoderamiento, un canto de unidad. Sentía que de alguna manera había cumplido con la misión de su vida. Las historias de cada una de ellas se entrelazaban en una sinfonía de esperanza, y la boutique, que era un símbolo de sus sueños, se erguía como testigo de su valentía. En ese momento, mientras el sol se ponía en el horizonte, supo que realmente estaba haciendo lo suficiente. Después del festival, el eco de la celebración resonó en su corazón y en el de su comunidad. Las jóvenes que habían participado comenzaron a recibir oportunidades para mostrar su trabajo en otras ferias y exposiciones. Elena estaba decidida a seguir construyendo sobre esa base, inspirada por el impacto que ya estaban logrando. Sin embargo, había una parte de ella que aún luchaba por entender cómo podría perpetuar aquel éxito y expandir el alcance del programa. Fue entonces cuando decidió conectar el programa con una organización internacional que ofrecía fondos para proyectos de empoderamiento y sostenibilidad. Presentó su caso, explicando cómo futuras líderes de la moda estaba haciendo una diferencia tangible en las vidas de las jóvenes. Después de semanas de ansiosa espera, recibió la noticia. Su propuesta había sido aceptada. Con ese apoyo, podrían ampliar el programa a nivel global,
incorporando una red de mujeres en diferentes partes del mundo que compartían la misma visión. Con el apoyo financiero, Elena pudo llevar a cabo su idea de crear una plataforma en línea donde las jóvenes pudieran compartir sus creaciones y conectarse con otras emprendedoras. La idea de construir una red global llenó a Elena de emoción. Así, se lanzó el proyecto Conexiones de Moda. La plataforma no solo permitiría a las jóvenes vender sus diseños, sino que también brindarían un espacio para compartir sus historias y colaborar entre ellas. Con el pre-lanzamiento en marcha, se organizó un evento virtual que reunió a mujeres de diversas partes del mundo. Elena se sentía nerviosa, pero estaba decidida a dar la bienvenida a cada una de ellas en un espacio que sería seguro y alentador. Mientras se preparaba para la presentación, recordó los momentos de duda que había enfrentado en su camino. Esta vez no estaba sola. Contaba con todas las mujeres que habían sido parte de su historia, y ahora su círculo se expandía de manera global. El evento comenzó, y la energía en la sala era contagiosa. Elena presentó la plataforma y explicó cómo funcionaría. Las mujeres en todo el mundo intercambiaron ideas y experiencias mientras se presentaban. La visión de unidad no conocía fronteras. Durante la primera sesión surgieron colaboraciones inesperadas. Las jóvenes compartieron sus culturas y estilos, creando diseños que fusionaban diversas tradiciones en un mismo lienzo. La emoción era palpable. Estaban comenzando a crear algo que no se limitaba a la moda, sino que se convertía en un movimiento interconectado y diverso. A medida que el programa ganaba fuerza, Elena se sorprendió al ver el impacto que estaba teniendo en la vida de muchas mujeres. Las historias de superación comenzaron a aflorar, y cada nueva participación era una fuente de inspiración. Sin embargo, en medio de su éxito, Elena empezó a sentir que, a pesar de todo, había áreas en su vida que aún necesitaban atención, su propia salud mental y físico. La presión de manejar tanto la boutique como la plataforma global había comenzado a pasar factura. Consciente de que necesitaba cuidar de sí misma, decide tomarse un tiempo para reflexionar. Se alejó de algunas de sus responsabilidades momentáneamente para reconectar con su propio ser. Elena quería recordar la razón por la cual había comenzado su viaje, la pasión por la moda y el deseo de empoderar a otros. Al regresar a Oaxaca, se dedicó a pasear por las calles que la vieron crecer. Se tomó tiempo para recordar sus raíces, sus recuerdos de la infancia, sus sueños perdidos y sus deseos. Cada paso resonaba con el eco de su madre. ¿Has hecho lo suficiente? En ese tiempo de introspección, Elena comprendió que los mensajes de su madre no eran solo un cuestionamiento. Eran un recordatorio constante de que la vida es un viaje lleno de lecciones, pero que también es importante honrarse a uno mismo. La conexión con la naturaleza la revitalizó, llevándola a nuevas inspiraciones que más tarde incorporaría al programa. Decidió que el siguiente paso sería incluir la salud y el bienestar emocional de las jóvenes en su enfoque. Así, planeó talleres que no solo se centran en la moda, sino también en la salud mental y emocional. Con todo esto, surgió la idea de un retiro de autocuidado, donde las participantes pudieran explorar su bienestar mientras continuaban su viaje de autosuficiencia. Con un renovado sentido de propósito y claridad, Elena retornó a la boutique, lista para implementar su nueva visión. Las jóvenes recibieron con entusiasmo la propuesta de los talleres de bienestar. Al inicio del retiro, cada una compartía sus expectativas. La atmósfera fue de apertura y honestidad, donde se sintieron libres de expresar sus vulnerabilidades. Elena, sintiéndose más conectada que nunca, se dio cuenta de que no estaba sola en su viaje.
Juntas estaban esbozando un nuevo camino, una red sólida de apoyo donde los sueños nacían y florecían. El retiro fue transformador. A través de la meditación, el arte y la creación de lazos, las jóvenes aprendieron a cuidar no solo de su creatividad, sino también de su salud emocional. La experiencia cimentó la idea de que el bienestar va de la mano con la creación. Cuando volvieron a la boutique, era evidente que el grupo era más fuerte y unificado. En base a su crecimiento, comenzaron a planear una nueva colección de moda que se centraría en la autoestima y el amor propio. Mientras desarrollaban la nueva línea, el enfoque se desplazó hacia la construcción de la narrativa detrás de cada pieza. Elena alentó a las jóvenes a que cada diseño contara una historia personal. Cada tela debía estar impregnada de emoción y significado. Así, Historias de Corazón nació como una colección, pero también como un símbolo de la capacidad que tenían para llevar su voz al mundo. Los diseños comenzaron a fusionar arte, cultura y emoción, dando lugar a una propuesta verdaderamente única en el ámbito de la moda. Con la colección lista para ser presentada, Elena decidió que debía ser un evento que reflejara la esencia de su viaje y el crecimiento de las jóvenes. Se organizó una noche de gala, donde cada pieza sería modelada por las propias creadoras que las habían diseñado. La sensación de anticipación era palpable. No sería un desfile de moda típico, sino una celebración de vida, resiliencia y creatividad. Mientras se acercaba la fecha, los medios comenzaron a cubrir el evento. Las redes sociales empezaron a revivir, en la expectativa de lo que viera venir. La noche del evento llegó, y la boutique brillaba con luces y alegría. Elena, vestida con orgullo en una de las piezas de la colección, miraba a su alrededor mientras agradecía a cada joven por su valiosa contribución. Las modelos caminaron por la pasarela con confianza, llevando con ellas el corazón de sus historias. La conexión que se había forjado entre ellas resonó a lo largo de la sala, mientras el público se sumía en el arte que representaba a cada una. Fue un recordatorio del viaje recorrido y del futuro brillante que se vislumbraba. Cuando la gala llegó a su fin, el eco de las risas y los aplausos llenó el aire. La comunidad se unió en un lazo que trascendió más allá de las telas y los diseños. Elena sintió que la noche no era solo una celebración de sus logros, sino un himno a la lucha y el amor que la había guiado. La voz de su madre resonaba de nuevo, no como un juicio, sino como un himno de orgullo. Finalmente, entendió que su viaje era también para honrar a todos los que habían sido parte de su historia. La búsqueda de respuestas había comenzado a dar forma a un legado vibrante, uno que continuaría creciendo, uniendo corazones y transformando vidas a través de la moda y la comunidad. Mientras la boutique seguía evolucionando, Elena comprendió que la verdadera riqueza no residía en la fama o el reconocimiento, sino en la capacidad de cambiar vidas, de empoderar cada historia y dar voz a aquellos que, una vez, no las tenían. Estaba convencida de que su trabajo continuaría resonando en los corazones de muchas mujeres, empujándolas a soñar, a crear, a vivir con autenticidad. La moda, más allá de ser un símbolo de lujo, era una forma de vida, una expresión del alma, y Elena estaba decidida a compartir esa luz con el mundo entero. Mientras miraba por la ventana hacia el horizonte, se sintió en paz por primera vez. La vida, con todas sus complejidades, le había mostrado a dónde pertenecía. Así, con la fuerza de su comunidad detrás de ella, sabía que no había límites para lo que podían lograr juntos. Las historias de cada mujer serían contadas, y cada una de ellas dejaría su huella en el mundo.